Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como cada día, es un gusto acompañarles. Pues sí, pues es una injusticia que no se debe repetir otra vez. Espero por lo menos ayuda de poder recuperar la vista, por lo menos ver un poco, porque siempre es una oscuridad continua lo que uno ve. Uno no ve nada como tal, así como tener los ojos cerrados que no se ve nada, absolutamente nada. Estas son las palabras de Rufo Chacón, el joven venezolano que quedó ciego tras recibir más de 50 disparos de perdigones en medio de una protesta por falta de gas en el estado Táchira. Hoy llegó a Caracas, ciudad que desde hace muchísimos años quería conocer y esperaba admirar. Este viernes pidió ayuda para un tratamiento que le permita poder recuperar su vista. Entre lágrimas, su madre pidió que le sea entregado su pasaporte para poder salir del país en busca de un auxilio médico para el adolescente. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Rufo Chacón, de 16 años y con autorización de su madre, ofreció algunas palabras a los periodistas. Su mayor anhelo es recuperar algo de la visión. Pues espero por lo menos ayuda de poder recuperar la vista, por lo menos ver un poco, porque siempre es una oscuridad continua lo que uno ve. Uno no ve nada como tal, así como tener los ojos cerrados que no se ve nada, absolutamente nada. Esperanza, fe y fuerza. El joven no quiere que su caso quede en el olvido y a su estado natal, el Táchira, lo describió como uno de los más afectados por la crisis. El único apoyo que les pido es que no se olviden de mí. Es una injusticia que no se debe repetir otra vez. La realidad en el estado Táchira es crítica. Escasa comida, las calles con muchos huecos. Así, crítico. Pues hay que seguir estudiando, hay que salir hacia adelante y no rendirse. Y seguir los sueños. Es la primera vez que Rufo Chacón visita a la capital. No poder ver la ciudad, la altura de los edificios y los colores, lo puso muy triste. El niño se encuentra en sí triste porque no puede ver Caracas, quiere saber cuántos pisos tienen los edificios, cómo son de grandes, qué colores tienen. Ayer lloró mucho porque él quería ver todo alrededor y pues él dice que no va a volver a ver más. Adriana Parada exhortó a los venezolanos a no dejarse quitar el país. Dijo estar segura que la paz llegará, pero hay que buscarla. Pero yo sé que yo voy a salir adelante, yo sé que yo tengo la fuerza y la fe de que desde que Venezuela tiene que cambiar por algún momento. Ya, mire, aquí hace falta mucho guáramo de nosotros los venezolanos. El Foro Penal le ha hecho seguimiento al caso. Alfredo Romero, director de esta organización no gubernamental, señala al régimen como único responsable de este caso, que por cierto ya fue llevado a instancias internacionales. Aquí no se trata de que el Estado le dé una donación, un gesto de amabilidad con Rufo. Aquí hay una responsabilidad muy grave del Estado por violaciones a los derechos humanos. Se espera que Rufo Chacón sea intervenido nuevamente en los próximos días. La familia no pierde la esperanza de que pueda recuperar la visión. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández y gracias a Adriana Parada, madre de este joven Rufo Chacón, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Hola, Idania. Muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo han sido estos casi 20 días desde ese 1 de julio que lamentablemente su hijo recibió estos impactos de perdigones en el rostro? Pues han sido un poco fuertes, llenos de frustración por parte de mi hijo y aparte de eso por los requerimientos que él ha tenido día a día con su recuperación. Por parte tenemos 40 días para hacerle la operación de la prótesis. Aparte de eso, pues
Ya hoy, como han visto, pues las cámaras lo han puesto a reírse un rato y pues eso es lo que queremos, de que él, aunque sea con una sonrisa, siga adelante. Adriana, es la primera vez que su hijo visita Caracas, una ciudad que siempre quiso conocer. ¿Qué le ha dicho Rufo? Sí, es primera vez que viene a Caracas y pues lo primero que pregunta, los edificios cómo son, cómo es alrededor, qué triste, aquí sin poder ver en estas circunstancias y pues sí, es triste para mi hijo estar en estas circunstancias aquí, pero yo sé que pronto, o así sea como se dice, yo sé que él va a volver a ver, aunque sea un rayo de luz, pero va a volver a ver. Ojalá, ojalá, Adriana, todos deseamos que sea así. Decía que los periodistas lo hicieron reír y justamente lo que caracteriza a Rufo es su sonrisa. No la ha perdido a pesar de toda esta situación. Lo hemos visto sonreír en un par de videos que también usted ha colocado. No, pues no la ha perdido. Aparte de eso, pues es un niño que a veces amanece triste, pero es tan inocente que cualquier cosa que le digan, por lo menos quiere un chocolate o algo, él su sonrisa de una vez, porque es un niño todavía inocente. Adriana, escuchábamos en la rueda de prensa hablar de la ayuda internacional necesaria para ayudar a Rufo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué esperan para sacarlo del país? ¿El pasaporte no tiene documentos? Pues ahorita, después de que lo operen, le coloquen los prótesis, tenemos que esperar un tiempo, no sé cuánto será, eso lo dirán los médicos, para poderlo sacar del país, pero necesitamos a esas personas que viven allá en el exterior, por lo menos Estados Unidos, todos esos países que tienen la ciencia avanzada, necesitamos que nos ayuden y nos colaboren para ver si me ayudan a traer a mi hijo otra vez un rayito de luz. Pero el pasaporte o los pasaportes, ¿los tienen? Pues necesito los pasaportes porque no tenemos pasaporte y aparte de eso, pues hace como la semana pasada fui a averiguar y lo primero que me dijeron era que no había material en el Táchira. Pero entonces yo hago un llamado a todas las autoridades que por favor yo necesito el pasaporte para poder sacar a mi hijo del Táchira, el pasaporte de mi familia. Evidentemente, ¿no? Ahora, Adriana, ¿qué significa para una madre joven como usted y tan relacionada con sus hijos que Rufo haya perdido la vista de esta manera? Porque no fue un accidente finalmente, fue producto de la represión. Pues todavía ni me lo explico, todavía estoy en una parte donde todos los días lo veo y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso en contra de las personas? ¿Por qué? Pero Dios es grande y yo sé que no puedo ser injusta con nadie y tampoco injusto con ellos. Ellos tuvieron la razón y pues por cada parte hay una persona que da, como se dice, la orden de disparar. No sé qué pasaría por la mente de ellos, pero nosotros somos personas en no tener odio ni rencor. A veces lo siento el rencor, pero mi hijo me dice, no mami, todo en esta vida se paga y el que está arriba, para abajo está mirando. Así es, Adriana, así es. ¿Le han ofrecido ayuda, Adriana? El pueblo y el pueblo que está en todo alrededor de todos esos países son los que me han estado ayudando con mi hijo. ¿Tiene esperanza de que Rufo vuelva a recuperar la visión? Ese rayo de luz que usted ha señalado en varias de sus respuestas. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Es posible que esto pueda ocurrir? Yo tengo esperanza y tengo esperanza mucho en la ciencia y en esos médicos que son tan avanzados. ¿Qué le diría usted, Adriana, a los funcionarios de Nicolás Maduro o a Maduro, luego
de esta tragedia que ha sido provocada por ellos mismos. Que ya es hora de que piensen muy bien la situación que está pasando aquí en Venezuela, porque ellos en verdaderamente no saben la situación que hay allá en el Táchira. Allá no hay luz, allá no hay gas, allá no hay gasolina, allá no hay comida, allá no hay exactamente un modelo de vida como, bueno, no creo, aquí Caracas no está tan golpeada para como se ve allá el estado Táchira, pero sí las personas que tienen allá que se acaten a que vean que todo lo que llegan allá es para los bolsillos de ellos, ya basta. Mire, la juventud cada día se está yendo de nuestro país y queda uno aquí como se dice. Yo creo que ya es hora de que piense muy bien y que abra bien los ojos. Quiero agradecer inmensamente a Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, por estos minutos con nosotros en NTN 24. Gracias de verdad por estar aquí. Bueno, gracias Idania, gracias por el apoyo y gracias por invitarme a tu programa y en verdad de que esto no quede en el olvido y espero mucho apoyo de su parte y de todas esas personas que me están viendo por allá. Gracias. Gracias de nuevo, cuente con nuestro apoyo y no dejaremos que esto quede en el olvido. Buena tarde. Son las 5:16, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la protesta que se intensifica en Puerto Rico para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quien enfrenta una crisis política luego de la divulgación de ese chat privado en el que junto a varios de sus asesores, de su equipo, se mofa y se burla de líderes políticos, periodistas, artistas, con comentarios machistas, homófobos. Hoy el exgobernador Luis Fortuño, de su mismo partido, le ha pedido que dimita y deje que otro termine el mandato por el bien de Puerto Rico. Continúa el descontento en Puerto Rico. Ya son diferentes sectores los que exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. A la presión de la ciudadanía en las calles se suma la petición del exgobernador de la isla, Luis Fortuño. Mediante un comunicado, el político del mismo partido que Rosselló criticó las recientes actuaciones del funcionario y la divulgación de un chat privado en el que el gobernador junto a varios asesores de su equipo se mofa y burla de líderes políticos, periodistas y artistas con comentarios machistas y homófobos. Además, Rosselló está salpicado en un supuesto desvío de fondos federales destinados a la recuperación de la isla tras el paso del huracán María. Hago un llamado al gobernador. El futuro de Puerto Rico está en juego y su figura hace imposible pasar al nuevo capítulo de nuestra historia. El aferrarse a la silla hace este proceso más difícil para todos. Por usted, su familia, nuestro ideal y Puerto Rico, deje que otro termine su término. Entre tanto, Rosselló reaccionó a la masiva movilización del miércoles en el Viejo San Juan. En un comunicado, el gobernador aseguró que entiende la incomodidad de los puertorriqueños, sin embargo, reiteró su negativa de dimitir al cargo. El mandatario aplaudió que gran parte de la manifestación ocurriera de manera pacífica y rechazó los hechos de violencia en los que resultaron heridas 4 personas. En los pasados días he pedido perdón de frente al pueblo puertorriqueño y esa petición permanece viva. Tengo el compromiso más fuerte que nunca de llevar a cabo la política pública por la que tanto hemos trabajado en todas las áreas del gobierno. Reconozco el reto que tengo ante mí por las controversias recientes, pero creo firmemente en que es posible restaurar la confianza y que podremos, luego de este proceso doloroso y penoso, lograr la reconciliación. Este viernes los ciudadanos volverán a salir a las calles para exigir la renuncia del gobernador. Una docena de sindicatos, varias iglesias y asociaciones civiles convocaron una marcha por el Viejo San Juan y hasta la Plaza del Capitolio, donde tendrá lugar un cacerolazo. Los líderes de los sindicatos afirmaron que el pueblo se mantendrá en la calle y buscará más medidas de presión hasta lograr la dimisión de Rosselló. Es noticia la Justicia Especial para la Paz en Colombia, que estudia las peticiones de salida de 7 exmiembros de la FARC que fueron invitados por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para participar en el foro de Sao Paulo, que se llevará a cabo la próxima semana en Caracas. En Bogotá, la noticia la tiene Felipe Quintero. Felipe, buena tarde. Hola, ¿qué tal, compañeros de la tarde de NTN 24? Así como lo hemos revelado en primicia, pues en la resolución 002
se precisa que 7 excombatientes de las FARC han solicitado permiso para ir a Venezuela. ¿Esto para qué? Para asistir al Foro Sao Paulo, organizado en la ciudad de Caracas. Y algo relevante es que las personas que realizan dicha invitación son 2 integrantes del régimen de Maduro. Hablamos de Diosdado Cabello y Adán Chávez Frías, por lo cual pues se han invitado a distintos jefes de las FARC, dentro de los cuales hay 2 congresistas. Hablamos de Carlos Antonio Lozada y Marcos Calarcá. La JEP, que fue el sistema de justicia creado acá en Colombia para investigar los delitos cometidos en el conflicto, pues está analizando dicha petición debido a que necesita una serie de requisitos para poder aprobarla, por lo cual le ha dado 3 días hábiles a los comparecientes para que pongan de presente los tiquetes y el transporte que realizarán y cuándo sería su regreso a la ciudad de Bogotá, en el cual se tienen que presentar personalmente. Esta es la resolución 002 de julio del 2017, revelada en primicia por Noticias RCN, donde la Sala de Amnistía de la JEP admite el estudio de 7 solicitudes de comparecientes para asistir del 24 al 29 de julio al foro número 25 de Sao Paulo en Caracas, Venezuela. En el documento se muestra quiénes hicieron la invitación. Invitación al foro de Sao Paulo suscrita por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el señor Diosdado Cabello, y el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, el señor Adán Chávez Frías. Rodrigo Granda, Carlos Antonio Lozada, Marcos Calarcá, Bencos Biojó, Omar Navarro, Francio Rego y Benedicto González solicitaron el permiso, el cual se encuentra en estudio debido a que faltan requisitos en la petición. Para que en el término de 3 días hábiles, contando a partir del recibo del respectivo oficio, alleguen a este despacho reservas de tiquetes aéreos o terrestres, ida y regreso, al lugar del evento y en las fechas en que se desarrollará el mismo. En dicha resolución ya se negaron los permisos de Benedicto González y Francio Rego, debido a que no suministraron la información solicitada por la JEP. En el documento, el Alto Tribunal certificó la necesidad de todos los documentos para otorgar el permiso. El riesgo de fuga o de incumplimiento de los compromisos frente al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. La próxima semana la Sala de Amnistía definirá si aprueba los 5 permisos de salida del país. Como lo señalábamos anteriormente en el informe, pues a Benedicto González, uno de los exjefes de las FARC, se le ha negado rotundamente este permiso para salir del país, esto porque no llegó pues los documentos necesarios. Así pues, las cosas, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá analizar 5 permisos a Venezuela. Hablamos del día 24 de julio al 29 de julio al Foro de Sao Paulo, convocado por 2 integrantes del régimen de Maduro. Información desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Felipe Quintero, regresamos a nuestro estudio NTN 24. Es noticia el régimen cubano que ha otorgado indulto a miles de reos de la isla. El Consejo de Estado acordó indultar a 2.604 reclusos, principalmente mujeres, jóvenes y ancianos. Sin embargo, no reveló las identidades o si entre ellos hay disidentes políticos. Según se ha informado, los parámetros que fueron tomados en cuenta fueron el buen comportamiento, la edad y las enfermedades crónicas de los presos indultados, que en todos los casos ya han cumplido como mínimo 1/3 de la sanción impuesta por los tribunales. Las áreas de cultivo de hoja de coca son un problema para la construcción de la paz en Colombia. Así lo ha admitido hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El canciller colombiano también denunció a alias Jesús Santrich, líder de la desmovilizada organización terrorista FARC, por haberse dado a la fuga e incumplir los compromisos establecidos por el acuerdo de paz. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Este es su reporte. Hola, feliz tarde para todos. El Consejo de Seguridad adelantó este viernes una nueva sesión de evaluación a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Tanto la Secretaría General del organismo internacional como los integrantes del cuerpo diplomático expresaron que la construcción de la paz en Colombia es un ejemplo para el mundo. Sin embargo, hay un conjunto de temas que deben ser trabajados con prioridad, de acuerdo con lo que ha evaluado el Consejo de Seguridad. Por una parte, la preocupación
de los diplomáticos se centra en la persistente muerte de líderes sociales y también excombatientes de las FARC. Adicionalmente, se expresa preocupación por el incremento de las áreas de cultivo de hoja de coca en territorio colombiano. Adicionalmente, el deseo del Consejo de Seguridad es que se siga avanzando en la fase de reincorporación de los excombatientes de las FARC, un asunto que pudimos discutir directamente con Emilio Archila, que es el alto consejero del gobierno de Iván Duque para los asuntos del posconflicto, y él nos entregó las siguientes cifras sobre lo que considera ha avanzado la administración Duque en este proceso. Vean. Tenemos más del 98% de los excombatientes en el sistema de salud. Tenemos casi la totalidad de ellos cubiertos por su sistema de pensiones. Y el segundo, el tema de protección. El presidente Duque ha sido muy enfático en que debemos seguir garantizando su seguridad física. Gracias a eso, un batallón completo del ejército, un batallón completo de la policía en cada uno de los 24 puntos donde están alrededor de 3.000 de ellos. Cero incidentes en esos espacios donde les damos la protección colectiva. El gobierno de Colombia estuvo representado por el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien no solo amplió información como la que ustedes acaban de ver del encargado de toda la fase de posconflicto, sino además mencionó dos elementos que generan controversia no solo en Colombia, sino también en la región. Por una parte, el jefe de la diplomacia colombiana denunció a Jesús Santrich por darse a la fuga y evadir la justicia colombiana, y adicionalmente reafirmó que la intención del gobierno de Iván Duque es reanudar las labores de aspersión de glifosato en las áreas donde han aumentado los cultivos de hoja de coca. Esto sucede luego de que en las últimas horas la Corte Constitucional de la Nación Suramericana volviera a autorizar este tipo de estrategia en la lucha contra las drogas. NTN 24 le consultó directamente al canciller sobre este asunto. No hay duda de que las zonas, las áreas de cultivos ilícitos, las zonas donde hay actividades de narcotráfico, son un gran obstáculo para la consolidación de la paz en esas zonas, razón por la cual todo lo que se haga en materia de lucha contra las drogas ilícitas, en materia de lucha contra el problema mundial de la droga, es una gran contribución a la paz, a la consolidación de la convivencia en esos territorios y a su estabilización. Ese es exactamente el mensaje que le transmití al Consejo de Seguridad. La sesión del Consejo de Seguridad sobre la implementación de los acuerdos de paz en Colombia sucede una semana después de que los integrantes de este ente rector de Naciones Unidas viajaran a territorio de la nación suramericana con el objetivo de comprobar directamente los avances en la implementación de la paz en territorio colombiano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Continuamos con más. Este viernes Estados Unidos aumentó la presión contra el régimen de Maduro. El vicepresidente Mike Pence anunció que la administración de Donald Trump impondrá más sanciones contra funcionarios maduristas por ser responsables de torturar y reprimir a ciudadanos venezolanos. La medida recae sobre 4 oficiales de la División de Contrainteligencia Militar. Se trata del general de división Rafael Blanco, subdirector, coronel Hanover Esteban Mijares, director de investigaciones, mayor Alexander Granco, titular de la Unidad de Asuntos Especiales, y coronel Rafael Quintero, exdirector de investigaciones. Hoy Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra los funcionarios de Venezuela responsables de reprimir y torturar a ciudadanos inocentes. La Organización de las Naciones Unidas reporta casi 7.000 asesinatos por parte del régimen de Maduro en los últimos 18 meses. Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad. Avanza la gira, por otra parte, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por América Latina. Esta mañana, el jefe de la diplomacia de la Unión Americana asistió a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Allí rindió un homenaje a las víctimas del atentado que dejó 85 víctimas mortales hace 25 años atrás. Posteriormente, el alto funcionario de la Casa Blanca participó de la Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en donde condenó el ataque y responsabilizó a Hezbollah de los hechos. Pompeo también visitará Ecuador, México y El Salvador en una gira que concluirá el próximo 21 de julio. A true threat to the Western Hemisphere.
Es una amenaza real para el hemisferio. Hezbollah, el brazo oculto de Irán, fue el perpetrador del atentado de la AMIA. Hezbollah ha actuado en todo el hemisferio occidental en terrorismo, tráfico de armas y lavado de dinero. Felicito a Argentina por designar a Hezbollah como una organización terrorista. Por otra parte, las legisladoras demócratas de origen extranjero que fueron atacadas por el presidente Donald Trump recibieron un nuevo respaldo internacional. La canciller Angela Merkel rechazó los comentarios del mandatario estadounidense, quien sugirió que las congresistas deberían volver a sus países de origen. La canciller alemana Angela Merkel expresó el viernes su apoyo incondicional a las mujeres congresistas de origen extranjero que fueron atacadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Quiero dejar en claro que la fuerza de Estados Unidos, desde mi perspectiva, se basa en el hecho de que es un país en el que personas de nacionalidades muy diferentes han contribuido a la grandeza de la nación. Y estas son declaraciones que van muy en contra de esta impresión mía y que, debo decir, creo firmemente que son contrarias a lo que hace grande a Estados Unidos. El lunes, la primera ministra británica Theresa May ya había considerado totalmente inaceptables las declaraciones de Trump sobre las parlamentarias demócratas de origen extranjero muy críticas con su gestión. En una serie de tuits el fin de semana, el presidente estadounidense se preguntó por qué las congresistas no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen. Los gritos de "devuélvanla" estallaron el martes por la noche en un acto de Trump, que luego comentó a reporteros en la oficina Oval que no estaba contento cuando escuchó eso. Las integrantes del llamado escuadrón, todas recién llegadas al Congreso en enero y con Ilhan Omar como la única nacida fuera del país, se identifican como mujeres de color, por su ascendencia hispana, árabe, somalí y estadounidense. Omar tildó el jueves a Trump de fascista y denunció la voluntad del presidente y sus partidarios de silenciar el debate democrático y las diferencias de opinión en el país. Por otro lado, sigue la alerta por la ola de calor en los Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que las temperaturas este fin de semana podrían superar los 37 grados centígrados, las más altas en lo que va de este verano. Chicago, San Luis, Washington, D.C., Filadelfia y Nueva York serán las ciudades más afectadas. Las autoridades han recomendado tomar precauciones como mantenerse hidratado, no realizar labores o ejercicios bajo espacios abiertos y mantener con ventilación la casa y los espacios de trabajo. Se prevé que la situación se mantenga hasta el próximo martes. Mañana, 20 de julio, el mundo conmemora medio siglo de la llegada del hombre a la luna. En nuestro especial de NTN 24 sobre este hecho histórico, quiero compartir con ustedes una crónica de lo que fue el viaje de la misión Apolo 11, que comenzó el 16 de julio de 1969 y que recordamos también el pasado 16 con ese momento que fue el lanzamiento. Este es una crónica de la misión Apolo 11. El 16 de julio de 1969 inició la misión tripulada de Estados Unidos Apolo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins despegan con rumbo a la Luna, a bordo del cohete Saturno V. Tan solo 12 minutos después del lanzamiento, la tripulación está en órbita terrestre e inmediatamente el Apolo 11 recibe luz verde de los controladores para dar inicio a la inyección translunar, la maniobra de propulsión que fija la trayectoria al satélite natural de la Tierra. El 17 de julio, los astronautas realizan la primera transmisión en color desde la nave espacial y muestran una increíble vista de la Tierra a 237.000 kilómetros de distancia. El 18 de julio, Armstrong y Aldrin realizan una segunda transmisión de televisión que duró aproximadamente 1 hora y 36 minutos. El 19 de julio, la nave pasa por la cara oculta del satélite y pierde la comunicación con Houston.
El 20 de julio el Águila se separa del módulo de comando y da inicio a la complicada maniobra de descenso hacia la superficie lunar. Cuando llega el momento de dejar la nave en el mar de la tranquilidad, Armstrong improvisa piloteando manualmente y pocos minutos después, el Águila aluniza. Armstrong está listo para plantar el primer pie humano en otro mundo. Con más de 500 millones de personas viendo la televisión, baja la escalera, describe lo que ve y al pisar la superficie proclama: ese es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Yeah, I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Poco después, Aldrin se une y juntos recolectan muestras, toman fotografías y despliegan una bandera estadounidense. El 21 de julio los astronautas despegan desde la superficie lunar, atrancan con Collins en Columbia e inician el regreso a casa. El 24 de julio la tripulación entra a la atmósfera de la Tierra y cae en Hawái. El desafío de Kennedy se ha cumplido. Hombres de la Tierra han caminado sobre la Luna y han regresado sanos y salvos a casa. Con esta crónica vamos a la segunda pausa en el programa, cuando son las 5:52 minutos hora costa este. Al regreso retomo el tema de Panamá, de estos focos xenófobos que se han venido presentando, de las continuas declaraciones de la diputada Rodríguez, que entrevistamos hace unos días atrás, que tuvimos en el programa, que piensa que todos los males de Panamá comienzan y terminan con los venezolanos. Denunciaba en las últimas horas que niños venezolanos en el colegio habían atacado a su menor hijo autista y que le habían caído a golpes. El colegio en cuestión emitió un comunicado negando esta situación. Hablamos en la próxima parte con el asesor legal de este colegio que nos habla de la investigación y certifica que en ningún momento fue atacado el hijo de la diputada Rodríguez. Vamos a conversar también con una reconocida periodista panameña para hablar del contexto de lo que el pueblo panameño expresa y con un abogado defensor de derechos humanos. Quédese con nosotros, ya venimos. Son las 5 de la tarde, hora Caracas, Venezuela. Son las 6 de la tarde, tiempo de la costa este en los Estados Unidos. ¿Xenofobia en Panamá? Retomamos este tema. La vicepresidenta del Parlamento insiste en impulsar su proyecto de ley de migración dura para que los venezolanos que según ella afectan la normalidad de su país retornen a Venezuela y dejen el territorio panameño. Recordemos que hace unos días atrás la teníamos de invitada con nosotros. Recordemos que en esa oportunidad ella decía que había una competencia desleal. Recuerdo que le preguntaba de quién era la culpa, si de un migrante necesitado que llegaba a un país en busca de nuevas oportunidades o de aquellos empresarios o dueños de locales comerciales o negocios que podían contratarlos por menor sueldo. Hablamos de una reforma migratoria que todo país, por favor, tiene derecho a realizar. Todo país es autónomo, todo país puede reglamentar la migración. Pero le decíamos también que el tono es lo que se le está criticando a ella. No porque lo critique yo, porque se critica en Panamá el tono que está usando porque puede lucir xenófobo, porque puede inducir a actos de rechazo en contra de los venezolanos en Panamá. En esta oportunidad, además de seguir adelante con la aplicación de la propuesta que está haciendo para tener medidas o un plan migratorio que regule a su juicio los extranjeros, la diputada Rodríguez
habla de ataques a su persona por parte de venezolanos y llegó a mencionar además ataques a su menor hijo en el colegio, ataques que habrían sido realizados por niños venezolanos que le habían caído a golpes. Pero escuche usted mismo. Se han metido con mi papá, se han metido con mis hijos, han agarrado a mi hijo que es autista a decirle un poco de cosas a unos niños venezolanos en la escuela. Acaban de pegarle a mi hijo. O sea, ¿quién aguanta esto? O sea, yo no voy a aguantar esto, porque se han metido hasta con mi propia familia. Entonces, yo les voy a decir algo a los panameños y panameñas. Párense firmes. Aquí se separan los hombres y los niños, perdón, los niños y niñas, de los hombres y mujeres que realmente quieren a su país. Yo estoy sumamente disgustada y disculpa porque hoy he venido de muy mal humor porque me acabo de enterar de este incidente en la escuela. Mi hijo, que es autista, y ese es el colmo de meterse con mi hijo. Y eso no se los voy a disculpar. No se los voy a disculpar. Mi hijo es un ser inocente y es un angelito. Para que ustedes vengan a meterse con mi hijo, métanse conmigo, pero no con mi hijo, que no se sabe defender. Vienen a nuestros países a atropellarnos, a humillarnos, a denigrarnos y a escupirnos. Y disculpa. No, tranquila. Esto no se puede. Si no tuvieron el valor de luchar en sus países, no vengan aquí a criticar lo que no pudieron hacer allá. Es la diputada Rodríguez, esto lo hacía ayer a través de la radio. Después de que esta denuncia se hizo, el colegio en cuestión, The King School, es el nombre del colegio, emitió un comunicado con una versión distinta. La directora del plantel aclaró que no se produjo ninguna agresión contra el joven estudiante, ni verbal ni física, y el día transcurrió en normalidad sin ninguna novedad. Esto es lo que dice el colegio que emitió este comunicado que se hizo público. Aún con esta aclaratoria, la diputada insistió. Ella, a su vez, también emitió un comunicado reiterando que la agresión sí había ocurrido, que en otro colegio ya el pequeño había sufrido lo mismo y que en ese caso tampoco los directivos lo habían admitido. Con relación a la reciente denuncia, reclamó a la institución haber publicado la respuesta sin esperar las investigaciones respectivas. Quiero saludar en esta parte del programa a Carlos Herrera, catedrático de Derecho y asesor legal del colegio The King School. Señor Herrera, o abogado Herrera, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y saludos, un abrazo. Gracias a usted por estar con nosotros. Abogado, ¿qué los lleva a emitir este comunicado? ¿Qué es lo que realmente pasó? Sí, el día 17 de julio, es decir, hace 2 días atrás, la distinguida licenciada Zulay Rodríguez dice haber recibido una llamada anónima en la que se le comunicaba que su hijo, que estudia en el colegio al que le brindo los servicios legales, el King School, había sido objeto de actos de abusos, entre esos había recibido escupitajos de niños de padres extranjeros. De manera lógica y natural, ella se indignó, manifestó eso a las autoridades del colegio y yo, como especialista en estos temas, inmediatamente dispuse con la dirección del colegio que se realizara una investigación exhaustiva y pormenorizada de esa denuncia. Se entrevistaron en primer lugar a los profesores consejeros del salón donde estudia el niño de la licenciada Zulay Rodríguez.
manifestaron que no se había dado ninguna irregularidad, ningún acto de situación crítica y mucho menos en perjuicio de algunos de sus estudiantes. Entrevistamos a los niños del salón, ellos fueron contestes en circunstancias de tiempo, modo y lugar y de manera unánime en señalar, tanto colectivamente como individualmente, en señalar que no había ocurrido nada anormal dentro del salón y se había dado o producido alguna situación con algún compañero de clase. Igualmente hicimos con la profesora de capacidades especiales que atiende directamente al niño, al hijo, de la licenciada Zulay Rodríguez, y nos dijo que no había sido informada de ninguna irregularidad. Por último, entrevistamos con las técnicas adecuadas al niño y nos dijo que él no había sido objeto de ningún acto de supervisión. En el colegio hay cámaras de video, de videovigilancia en los pasillos y en los salones. Entonces echamos mano de estas cámaras, las cuales fueron examinadas, en efecto ninguna situación irregular se produjo en el colegio King School. Esto se lo informamos inmediatamente a la distinguida licenciada Zulay Rodríguez. Sí. El día de ayer se produjo una reunión para darle los resultados de ese informe y de esa investigación. Sin embargo, señor Herrera, la diputada escribió ayer en redes sociales que el colegio había emitido este comunicado aseverando que nada había ocurrido sin esperar el tiempo prudencial y los resultados de una investigación que usted me está señalando que sí se hizo. Sí, en efecto, en hora de la tarde del día de ayer se produjeron algunas manifestaciones de parte de la distinguida licenciada Zulay Rodríguez, molesta, en desacuerdo con el pronunciamiento, el comunicado que había hecho el colegio, pero luego, a las 4 de la tarde del día de ayer, se produjo una reunión formal en la que participó la licenciada Zulay Rodríguez y la dirección del colegio. Allí se le dio y se le hizo entrega de toda la documentación y los resultados de la investigación. Eso la dejó satisfecha. Al final se limaron asperezas y la licenciada comprendió, entendió y estuvo debidamente informada que aquello de la llamada anónima había sido una maldad infame, una maldad que preocupa a cualquier padre de familia aquí en Panamá y en cualquier parte del mundo. Que le digan a uno que su hijo ha sido vilipendiado o ha sido ultrajado, uno reacciona. Así que entendemos que las reacciones de la licenciada Zulay Rodríguez fueron reacciones normales, pero ya después de realizar las investigaciones y de haber puesto en manos de ella, en conocimiento de ella, los resultados, se despejó cualquier preocupación al respecto. Claro, igual de preocupados podían estar los padres extranjeros que tienen a sus hijos allí, específicamente los venezolanos, porque la diputada fue clara cuando dijo que habían sido niños venezolanos el que habían golpeado a su hijo. ¿Cuántos niños venezolanos hay en este colegio? Bueno, nosotros sostuvimos una reunión con los padres, tanto panameños como extranjeros, que sus hijos estudian en este colegio, en este prestigioso colegio, el King School. Le informamos de la situación. Ellos exactamente estaban preocupados e indignados por las manifestaciones que afectan la imagen del colegio. Por eso se produjo el comunicado, para dar tranquilidad a todos los padres de familia, a todos los acudientes y a la comunidad nacional. En el colegio estudian aproximadamente 17 estudiantes cuyos padres, ya sea la mamá o el papá, son venezolanos.
Ahora, señor Herrera, nunca ha habido inconveniente con ellos, me refiero a los venezolanos. No se les ha acusado de tener mal comportamiento. Miren, en realidad, aquí en este colegio King School, yo asesoro más de 250 colegios particulares, privados, de la República de Panamá. Y nunca hemos tenido ninguna situación desagradable ni con los padres acudientes venezolanos, ni tampoco con niños de nacionalidad venezolana. Y en el King School, le puedo decir, bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad, esos niños nunca han creado situaciones difíciles. Las normales, las de todos niños que juegan, que se empujan, que se caen en un partido de fútbol, pero nunca los niños venezolanos o de padres venezolanos han dado problemas. El niño de la distinguida licenciada Zulay Rodríguez cursa estudios en el colegio desde cuarto año, desde cuarto grado de primaria, está en cuarto año de secundario. Es decir, ya lleva 7 años y con ese niño tampoco ha habido problemas. Por el contrario, es un niño extraordinariamente inteligente, que lo queremos y lo quieren sus profesores como si fueran sus hijos. Así que nosotros consideramos que todo fue no tanto un malentendido, yo creo que aquí puede haber una acción calculada, dolosa, de gente que quiere sacarle provecho a una situación nacional que se debate en la Asamblea Nacional y que tiene que ver con los controles migratorios que son necesarios en Panamá como en cualquier otra parte del mundo. En su país se regula la migración, en los Estados Unidos se regula la migración, en los países europeos, en Asia, África, se regula la migración. Y nosotros los panameños estamos abocados a una tarea nacional de revisar nuestras leyes migratorias, sin caer en la xenofobia y sin discriminar a nadie. Y yo, en lo particular, veo con mucha simpatía a nuestros hermanos venezolanos. Pues quiero agradecer a Carlos Herrera, asesor legal del colegio de King School. Coincido con usted, abogado Herrera, todo país tiene derecho a regular la migración. Lo que se critica en esta oportunidad es el tono. Ojalá esto no se vaya de las manos. Gracias por estar con nosotros. No se va a salir de las manos, créalo. Saludos. Igual, saludos para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Era importante la posición del colegio. ¿Y quién más que el asesor legal para aclarar esta situación? Quiero darle ahora la bienvenida a Flor Misrache. Ella es periodista, presentadora panameña. Flor, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchaba al abogado, al asesor legal, al señor Herrera, decir, además lo escribí, bajo la gravedad de juramento, que los niños venezolanos en el colegio de King School nunca han dado problemas. Decía él que le habían presentado a la diputada todo lo que fue relativo a la investigación que se hizo el día de ayer. No he tenido tiempo de chequear ahora, pero ¿hay algún pronunciamiento de la diputada disculpándose, diciendo que no era verdad que los niños venezolanos golpearon al suyo? No que yo tenga conocimiento. Flor, ¿por qué esta diputada asume estas posiciones tan radicales? No el que ella quiera que promover una reglamentación migratoria, sino ese tono tan altisonante en contra de los venezolanos, como si todos los problemas de Panamá comenzaran y terminaran con la migración venezolana. Ha sido su estilo desde que asumió el cargo. No es su primera vez como diputada, no es su primer quinquenio como diputada. En esta ocasión hay cuentas que ella debe rendir, como por ejemplo el uso de sus planillas en el quinquenio pasado. Y ese ha sido el enfoque de mis críticas. Debe rendir cuentas. Nadie dice que no debe pedir legislaciones
en cuanto a la migración y en cuanto a los temas que a ella le parezca. Ella tiene iniciativa legislativa y puede usarla en el momento que le parezca. De hecho, tampoco me parece que el tono es el problema. Me parece que el problema es el fondo que busca desacreditar a tantas personas. El discurso de odio no es tanto que grite, si lo que dijera tuviera contenido y probara las cosas que dijera. Entonces, más que la forma, más que los gritos, me parece que es la falta de pruebas y que no rinda cuentas de las cosas que sí debería rendir. Claro, Ese me parece que es mayor el problema. Claro, cuando yo me refiero al tono, me refiero exactamente a eso. No al tono si grita más o grita menos, sino a ese tono beligerante que puede ocasionar en el otro una reacción violenta cuando habla de una competencia desleal o tantas cosas que dijo en el programa hace unos días atrás. Que además, cuando uno contrasta con cifras de la migración venezolana, pues no concuerdan con lo que dice la diputada. Entiendo que en esta oportunidad, Flor, y ya me voy a referir a las cuentas que tiene que rendir, pero entiendo que en esta oportunidad son los venezolanos, pero que hace unos años atrás también tuvo el mismo discurso en contra de los colombianos. Así es. Va variando las personas a las que los targets, ¿no? Las personas a las que dirige su discurso. Sí. Y en realidad yo creo que siempre hay que recordarle la rendición de cuentas. Me parece que esa es la clave. No es nada personal contra ella. Ella siempre hace ver que las personas que la critican quieren y tienen un tema personal con ella, quieren que ella rinda cuentas de temas personales. No es nada personal, es absolutamente temas de fondos públicos. Solamente se trata de eso. ¿Por qué, a qué nos referimos, Flor, cuando hablamos de rendición de cuentas? ¿Qué pasó en el quinquenio pasado? ¿A qué nos referimos? ¿Hay algún mal manejo o hay alguna denuncia en relación a esto? ¿Hay algo que no esté claro? Sí, en el quinquenio pasado los diputados en Panamá usaron fondos que pertenecen a los impuestos de los panameños y los usaron para contratar allegados, familiares, personas que no debieron contratar y no rindieron cuentas de esos dineros. Todos están incluidos en auditorías, pero hay cierta parte de esas planillas que todavía no han sido auditadas. Entonces, hemos pedido y seguimos pidiendo a los ciudadanos que rindan cuentas de sus planillas. Cuando algunos han sacado la información como si fuera un favor, lo han hecho sin poner los cargos que desempeñaban las personas, simplemente el nombre y el cargo, el nombre y el salario, sin especificar qué hacían. Entonces, es información incompleta. El Contralor hizo una auditoría, pero a la hora de poder entrar a la asamblea, no le permitieron el paso a sus auditores. Entonces, ha sido una pelea de mucho tiempo, de muchos ya años, y no le permitieron entrar. Y cada diputado tenía $30,000 en su planilla. Es en una planilla. No era una sola planilla, eran más planillas. Entonces, en los casos que se han podido investigar, ahí había familias completas, ahí habían hermanos, primos, hubo casos de cheques que cambiaban. Un solo diputado cambiaba 160 cheques en un mes. Ahí hubo casos de gente que le pagaban y tenían que devolver cierto porcentaje a los diputados. Ahí hubo casos escandalosos. Entonces, ella es una de las diputadas que no ha rendido cuentas. Y como todos los ciudadanos, le pedimos que rinda cuentas. Que presente todas las iniciativas legislativas que desee, pero que rinda cuentas. Eso es lo que esperamos. ¿Y cuál es su excusa, Flor, para no rendir cuentas? Es decir, y siendo hoy en día la vicepresidenta de la Cámara. Sí, es la primera vicepresidenta de la Cámara. No, simplemente ellos no han rendido cuentas, no quieren intromisión de otros órganos del Estado en el de ellos. En este caso es la Contraloría. Dice que ya es suficiente, los han auditado. De hecho, ella presentó hace 2 días, el miércoles, si mal no recuerdo, un proyecto para crear una fiscalía especial para investigar al Contralor. El Contralor fue el que los investigó a ellos. Entonces,
Ella dice que ya es suficiente los auditó a ellos al Contralor, que es hora de que ellos investiguen ahora al Contralor. Se ha vuelto una lucha de poder importante. Caramba. Investigar al Contralor que investigó, pero que además intentó investigar, porque si no se presentaron las planillas, si no le permitieron entrar a la asamblea, si no le permitieron auditar, realmente fue una investigación que quedó inconclusa. Dicen coloquialmente que el que no la debe no la teme. Sí, de hecho ella corrió en las elecciones internas de su partido para ser candidata a presidenta de la República. Ella no ganó, pero una semana antes de esas elecciones ella prometió publicar esa planilla. Eso no ocurrió. Entonces esa es otra promesa incumplida. Bueno, pues son cuentas que no han sido presentadas, explicaciones que aún se tienen que dar. Flor, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en NTN 24. Siempre a la orden y siempre bienvenidos. Gracias, buena tarde para ti. Flor Misrachi, periodista y presentadora panameña. Quiero ahora dar la bienvenida a Iván Chanis Barahona. Él es abogado internacional, defensor de los derechos humanos, presidente de la Fundación Iguales en Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para usted. Buenas tardes para ti, muchas gracias. ¿A dónde llevan este tipo de circunstancias? Es decir, evidentemente en este momento hay una migración venezolana que presiona muchos países, Panamá, Colombia, Perú, producto de una crisis humanitaria suficientemente explicada y de la cual hemos hablado en diferentes oportunidades. Pero cuando hay tanta sensibilidad alrededor del tema y hay un discurso que a ratos puede ser altisonante como el de la diputada Rodríguez, ¿no es esto exacerbar molestias en un momento determinado que pueden producir situaciones que nadie quiere? Justamente, y creo que esa perspectiva es correcta. Al ser una situación compleja, no hay que desmeritar que sí hay una sensibilidad ante el tema migratorio, no solo en Panamá, sino en todo el hemisferio y me atrevería a decir en muchas partes del mundo. Creo que está en una sociedad democrática, moderna y cumplidora de muchos principios, entre esos los derechos humanos, en entender esa sensibilidad, ¿no? Tanto del migrante como de la persona que recibe la migración. En el caso de la migración venezolana, es importante resaltar que debe ser igual que siempre. El panameño o la nación panameña se ha constituido desde sus inicios en un territorio de recibimiento de extranjeros, los cuales han aportado a la constitución de lo que hoy somos como país desde, como decía, desde el comienzo de la nación. Desde la construcción del ferrocarril, el canal de Panamá y muchas migraciones posteriores que han beneficiado grandemente a lo que es hoy la nación panameña. Entonces, no somos desde el principio, como defensor de derechos humanos, y creo que representamos a una gran mayoría de panameños que no se identifica con un discurso xenofóbico hacia ningún tipo de migrante, en este caso, por supuesto, incluyendo a los ciudadanos extranjeros. Parte del compromiso de Panamá en el sistema interamericano de derechos humanos es la solidaridad para con todos los países. Yo creo que es importante resaltar que Panamá debe continuar siendo un país que recibe con los brazos abiertos, obviamente dentro de la legalidad y dentro de la soberanía que tiene cualquier Estado de reglamentar su migración. Pero el hecho de decir que por primera vez vamos a reglamentar la migración no es correcto. Podemos mejorar la reglamentación, pero Panamá tiene leyes migratorias, Panamá forma parte del concurso de naciones y también tiene que cumplir con los compromisos internacionales que en temas de migración, de derecho internacional humanitario, están vigentes. Entonces yo creo que eso es importante resaltarlo. Claro, porque a ratos pareciera es decir, que la migración ha entrado sin ningún tipo de control. Y hay medidas que se han tomado y se tomaron en el anterior gobierno para intentar precisamente reglamentar este ingreso que en un momento pudo ser abrumador. Se puede mejorar, como usted dice, pero hay reglas en Panamá. Por supuesto.
Por supuesto hay reglas, ¿no? Uno puede cuestionarlas para mejorarlas, claro, pero no es justo decir que no hay leyes migratorias o que aquí entra quien quiere y como quiere. Muy por el contrario, un gran problema en nuestro sistema migratorio es la falta de efectividad del mismo. Y yo me atrevo a decir la corrupción que se ha comprobado ya en diferentes administraciones antes a raíz de esos permisos migratorios o esas leyes migratorias. Entonces, es importante reconocer que hay mucha carga sobre el migrante que quiere legalizarse y que tiene sus papeles y que está tratando de aportar a la sociedad panameña de una manera legal. Porque el mismo sistema de migración no es fácil, no es sencillo, es complicado, es engorroso, es costoso. Entonces, yo personalmente conozco a muchísimos migrantes, sobre todo venezolanos, que por lógica son los que están pasando por estos procesos de legalización, en donde pasan momentos bastante difíciles en el proceso de buscar legalización para estar con sus papeles en orden, para poder cumplir con sus trabajos y demás. Entonces no es justo decir que todos los migrantes que están aquí están de manera desordenada cuando muchos quisieran tener una relación con el Estado panameño aún más fácil en beneficio de todos, porque al final, claro, y esto es importante decir, los flujos migratorios siempre son beneficiosos si se acoplan al país de la manera correcta. Esto no lo digo yo soy abogado en derechos humanos, pero esto lo dicen economistas, lo dicen gente que está en la planeación política de diferentes países. Si la migración, cual sea la forma que se recibe de manera ordenada, sistematizada, y se utiliza la mejor capacidad de ese flujo migratorio, beneficia al país. Y yo siento que Panamá no se escapa de eso y Panamá se ha beneficiado en los últimos años de una migración, primero por los colombianos, ahora por venezolanos y así otras muchas grupos humanos que han venido a Panamá a dar lo mejor de sí. Ahora, abogado Chanis, ¿cómo manejar este sentimiento de xenofobia? Es decir, ¿qué tendría que hacerse de lado y lado? Porque es una circunstancia complicada para ambos lados. Bueno, primero educar en la realidad, en estas ideas que te acabo de esgrimir de manera muy general, sí. Quitar esos miedos. Al final las fobias, todas las fobias, yo trabajo en temas de no discriminación, personas LGBT, al final es lo mismo. Son el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no se conoce. En este caso, sí, es fácil crear miedo ante gente que viene de otros países de manera no justa. Entonces, yo creo que es importante educar también como tú dices, a ambos lados, pero es importante también reconocer que la sociedad panameña, desde nuestra Constitución y nuestros primeros próceres, hablaba, Justo Arosemena, por ejemplo, que se menciona mucho hoy día, que es el padre de la nacionalidad panameña, decía que si él pudiera, eliminaría la palabra extranjero de todo diccionario, porque la verdadera patria es el mundo, y esa solidaridad debe ser constante. Panamá, siendo un país de puente, tiene que hacerlo. Entonces, educar al panameño a decirle, mire, el migrante puede beneficiar a la situación del país con su aporte en la economía, con su aporte en la ciencia, con su aporte en la cultura, etcétera. Y asimismo, bueno, todo el migrante que llega, entender una sensibilidad de repente una sociedad pequeña como es la panameña, no somos ni 4 millones de habitantes, somos alrededor de 4 millones de habitantes, en donde un gran flujo migratorio puede despertar un tipo de miedo. Entonces, visibilizar el problema, visibilizar una situación real, sí, es que estamos viviendo una crisis humanitaria en nuestro sistema interamericano, en los países americanos, con la finalidad de buscar esa solidaridad mutua, tanto como el que llega como el que recibe. Claro. Y creo que en eso todos debemos de colaborar sí, de alguna manera, porque al final la migración que en nuestra región en este momento nos ocupa y nos preocupa por la crisis venezolana que ha desplazado para unos más de 4 millones, para otros ya más de 5 ciudadanos que están llegando, impactando evidentemente la cotidianidad y la economía, pero es un problema mundial y lo tenemos también en Europa, con los sirios o con los africanos, es decir, no es un problema fácil y la salida es esa, educar a la gente. Yo me quiero quedar
Iván, con la frase de la verdadera patria es el mundo. Creo que es una hermosa frase que todos deberíamos repetirnos a diario. Te agradezco mucho, le agradezco mucho por haber estado con nosotros la tarde de hoy. A ustedes por el espacio, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Iván Chanis Barahona, abogado, defensor de los derechos humanos. Panamá nos ocupa hoy. Reacciones como esta también vemos en Perú, también las hemos visto en Chile. Es lo que está ocurriendo. ¿Qué piden los venezolanos? Solidaridad ante el momento que están viviendo. Nadie quiere ir a causar problemas a otro lado. Nadie quiere irse de su país. Si los venezolanos migran, si los venezolanos salen, es porque buscan sobrevivir. Porque en este punto y después de tantos años, lo que se busca es eso, sobrevivir. Porque en Venezuela no se garantiza nada, ni siquiera la vida misma. Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió la reacción sobre la condena a Joaquín El Chapo Guzmán. El mandatario aseguró que lo conmovía que una persona pasara el resto de su vida en una cárcel. Habló además de un asunto pendiente después de la sentencia a cadena perpetua. El mandatario aseguró que se revisarán los procesos jurídicos, pero que los bienes confiscados al narcotraficante le corresponden a México. Y dijo alguna cosa interesante, que en la confiscación de los bienes, en todo caso, y es un asunto de justicia, esos recursos, esos bienes le corresponden a México, legalmente, y se va a revisar el asunto. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera. Estoy de acuerdo con eso. Lo vamos a revisar. Vamos a ver. Pero él sostiene de que en todo caso, ¿sí?, esos bienes, esos recursos pertenecen a México. Quiero saludar en esta parte del programa a Michael Vigil, el jefe de operaciones internacionales de la DEA y quien muchos años estuvo detrás del Chapo Guzmán. Señor Vigil, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Buenas tardes. Una vez sentenciado el Chapo Guzmán, trasladado a esta prisión de máxima seguridad, Florence, allí en California, pareciera que el foco se centra en el dinero del Chapo. Dinero que todo el mundo se pregunta, ¿dónde está, señor Vigil? Bueno, una cosa, que lo mandaron a Colorado, no California. Ah, disculpe usted. Sí, señor. Entonces, no hay problema. Entonces, los bienes y raíces de Chapo Guzmán no se han encontrado, porque Chapo Guzmán utilizaba bancos internacionales para lavar el dinero y luego también utilizaba testaferros para comprar bienes en México y en otros países. Yo estoy de acuerdo con el señor presidente López Obrador de México que esos bienes deben de corresponder a México, pero hay un problema, que las leyes en México para confiscar y mantener esos bienes son muy débiles, porque México en el pasado ha decomisado muchos bienes de muchos narcotraficantes y luego entran los abogados y entonces el gobierno tiene que regresar esos bienes a las manos de los narcotraficantes. Ese es un grande problema que necesita de rectificar México. Es decir, México tendría que reformar, digamos, algunos aspectos legales para que en el caso de que se recuperasen, pudiesen ir a manos del gobierno mexicano, pero con la certeza de que no van a terminar nuevamente en manos de narcotraficantes. Exactamente, y eso se va a demorar un poco, pero ojalá que el señor presidente López Obrador comience a trabajar con el Congreso para modificar esas leyes,
para hacerlas más fuertes, porque hay muchos bienes de muchos carteles de México que México puede confiscar y utilizar para el beneficio del pueblo mexicano. Evidentemente. Ahora, señor Vigil, ¿es factible seguir la ruta del dinero del Chapo Guzmán? ¿Es factible establecer un mapa de ruta para llegar a dinero o bienes? Sí, se trata de esto, que hay muchos que ahora están en prisión aquí en los Estados Unidos y también en México, que trabajaban muy cerca de Chapo Guzmán. Por ejemplo, el hermano de Mayo Zambada, que declaró contra de Chapo Guzmán aquí en los Estados Unidos, y él estaba involucrado en el lavado de dinero. Entonces, yo creo que puede ser la colaboración de él y luego también los hijos de Chapo Guzmán, Archibaldo y Jesús Alfredo, también están involucrados en el lavado de dinero para el cartel de Sinaloa. Entonces, si son capturados, yo creo que el gobierno los puede convencer para dar información, para seguir esa ruta de los dineros calientes de Chapo Guzmán. Señor Vigil, mucho se ha especulado en relación a la cifra de la fortuna construida a través del narcotráfico por el Chapo Guzmán. ¿Cuál es su estimación? ¿De qué cantidad estamos hablando? Bueno, yo creo que son billones de dólares, simplemente porque yo creo que 60% de las drogas entrando a los Estados Unidos vienen del cartel de Sinaloa. Aparte de eso, el cartel de Sinaloa trabaja en más de 40 países del mundo. El cartel bajo de Chapo Guzmán ha sido el más potente organización criminal del mundo. Chapo Guzmán, sin duda, fue el más grande narcotraficante en la historia del mundo. Entonces, son billones de dólares y la cosa que yo creo que hasta tienen dinero enterrado, porque va a ser muy difícil cuando tienes un cartel así que está ganando tanto dinero que va a ser imposible para lavar todo. Enterrado como lo enterró Escobar, enterrado en lo que en Colombia llaman caletas. Exactamente, en caletas. Y te digo una cosa, que Chapo Guzmán estaba ganando mucho más dinero que Pablo Escobar, mucho más dinero, porque hay que tomar en cuenta que Pablo Escobar nada más manejaba cocaína. Chapo maneja cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina y luego ahora fentanil, y luego también tiene un portfolio criminal donde roban petróleo de las líneas de Pemex, están involucrados en extorsión, secuestros, entonces están ganando mucho más dinero que Pablo Escobar, solo que para ellos es imposible lavar todo ese dinero. Claro. Ahora, señor Vigil, usted ha dicho que el Chapo fue el más grande narco de la historia. ¿Puede ser su condena ejemplarizante de alguna manera de que no por tener todo ese dinero, construir ese imperio, se está absolutamente protegido de las leyes? ¿Quién es ya el hombre o el nombre que ya sustituye al Chapo? Bueno, ahora que Chapo Guzmán está en los Estados Unidos, el que está manejando el cartel de Sinaloa es su socio Ismael Mayo Zambada García. Y Mayo Zambada es el más viejo capo que ahora existe en México. Y él es un capo muy eficiente, muy capaz. Entonces, mientras que él está dirigiendo el cartel,
el cartel va a seguir funcionando así como funcionó bajo el mando de Chapo Guzmán. Ahora, señor Vigil, una última pregunta. El Chapo Guzmán se escapó 2 veces de cárcel de máxima seguridad. ¿Alguna posibilidad remota de que pueda hacerlo de nuevo? Bueno, se escapó Papillón de Alcatraz en un minuto determinado de la historia. No, de aquí no se va a escapar porque estamos hablando de un Supermax y aparte de esto, estos capos lo que teman bastante es la extradición. ¿Por qué? Porque ya no van a tener acceso a la infraestructura de sus carteles. Por ejemplo, cuando se escapó de Puente Grande en el estado de Jalisco y luego también de Altiplano, cerca de la Ciudad de México, él tenía gente que tenía ahí en México y luego también sobornó a oficiales en esas prisiones. Y eso ahora no se va a suceder aquí y por eso ya se le acabó el capítulo del narcotráfico a Chapo Guzmán, porque ya va a morir en prisión. El más grande narco de la historia, como usted lo ha calificado, Michael Vigil. Gracias por acompañarnos, por estos minutos con nosotros. Muchas gracias y saludos a Colombia. Yo trabajé ahí por varios años y me fascina su país. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buena tarde para usted. Bye bye. Con esto, al final de la tarde, recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real, en Instagram, otra plataforma para encontrarnos. Tengan todos el mejor fin de semana posible. Carlos Eduardo Sánchez estará con ustedes la tarde, fin de semana, y el próximo lunes nos vemos aquí a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde.